¿qué imprevistos pueden presentarse después de invertir? Es como un poco obvia, ¿no? Esta siguiente pregunta, porque el miedo y la falta de certezas siempre inunda la cabeza de la gente y es normal, ¿no? Porque tú puedes pensar, oye, realmente, bueno, me meto a la inversión, pero ¿qué pasa si me despiden o la economía se daña, no tengo los mismos ingresos? ¿Qué va a pasar con ese dinero que estuve poniendo ahí? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Verdad? Cualquiera se puede enfermar, ¿no? Son cosas que están ahí, que son muy posibles y que realmente es muy interesante y muy importante analizarlas, ¿no? Para ver cómo tú puedes tomar una acción o qué vas a hacer si es que eso realmente te llegase a pasar. Antes de que comencemos el directo, yo le comentaba a Ignacio que me llamó mucho la atención, que estaba escuchando un live de Chile y justo estaban hablando de esta temática, ¿no? De la gente que se enferma o se queda sin trabajo y el porcentaje es muy bajito. Me llamó la Sí. atención el porcentaje, lo bajo que era, pero igual, puede ser el 1%, pero ¿qué pasa si yo soy ese 1% Claro, de el los cientos? O 1% sea, puede ser me bajo a puede nivel pasar. mundial, pero si me pasa a mí, es mi 100%, digamos. Así es, así. Entonces, por eso se toma tan importante igual hablarlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí, no sé, pues Daniel, ¿qué opinas tú? ¿Cuáles son los imprevistos que le puede pasar a alguien después que ya tomó la decisión, dijo, me tiro a la piscina, voy a irme por esos de ingresos pasivos que estoy necesitando para que cuando sea viejito tenga pues un ingreso un poco mayor del que me va a dar la pensión española, si es que soy español, ¿verdad? Que no va a ser obviamente del mismo nivel que yo tenía mi sueldo, mis ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, las cosas pueden pasar y efectivamente hay que estar ahí viendo, ¿no? ¿Qué es lo que te podría pasar? Por supuesto, al final puede parecer un salto al abismo, pero lo que hay que hacer es conocer esos riesgos y mitigarlos. Y a mí lo primero que se me ocurre así cuando uno salta a una inversión de este estilo es que cuando se ha hecho su análisis de qué coste-beneficio va a tener, que de repente tenga un nivel de renta más bajo por el motivo que sea, renta disponible. Entonces eso puede ser, como mencionabais, por un tema de que haya perdido su empleo o que haya tenido condiciones peores, o incluso puede ser cosas un poco más desagradables como que tengan un familiar enfermo a su cargo o este tipo de cuestiones. Al final, lo peor que puede pasar en este caso es que haya menos renta disponible para hacerse cargo a esa inversión inmobiliaria. Genial. Carlos y Daniel, mira, de repente uno está tan metido en este mundo de la inversión inmobiliaria que se le olvida o se le hace difícil volver a los conceptos básicos, ¿bien? Y tú me hablabas, Carlos, recién de cosas que me podrían pasar y tal, y tú asumes de que todos entendemos que tú estás hablando de una inversión que está hecha hoy día, pero con fecha de entrega futura. Es decir, tú estás asumiendo que todo el mundo entiende de que tú invertiste en obra, planos o en construcción. Y eso no necesariamente tiene que ser así. De hecho, es más, te diría que la gran mayoría de los inversores o personas que quieren comprarse su casa, su propiedad, o hacen su primerísima inversión, busca propiedades de entrega inmediata. Tú le haces la pregunta, oye, ¿qué imprevisto te puede presentar después de invertir? El tipo se le va a la mente hacia, me entregaste la propiedad, ahora invertí, ¿qué cosas me pueden pasar? Entonces, cuidado con saber ponerse en los pies del inversor. Y aquí estamos, señoras y señores, hablando de todas aquellas cosas que pueden ocurrir antes de que firmes y te entregan las llaves. Antes de la entrega de llaves. Es decir, tú te comprometiste con un contrato de compraventa. ¿Qué cosas pueden ocurrir entre ese momento y que te entregan las llaves? Entonces, ¿te parece si partimos por entender la diferencia entre promesa de compraventa y escritura? Me parece muy bien, así es. No sé, Daniel, si nos puedes tú comentar un poco allá en España, ¿no? ¿Qué cosa es cada una de esas dos? ¿Cuáles son los términos que usan allá primero? Y qué es lo que es cada una de esas cosas. Porque yo entiendo promesa, pero allá tú vas a ver que...
Eso es, aquí en España la verdad es que se sigue también un proceso muy similar a lo que llamáis promesa y todo este tipo de cuestiones, y aquí lo que se suele hablar es de dos conceptos sobre todo. En primer lugar, se suele hablar de un contrato de arras cuando se va a firmar una compraventa, y se suele hablar también de una señal. Entonces, básicamente lo que hay que tener en cuenta aquí cuando se va a llevar a cabo una vivienda o una compraventa de un inmueble en España es ese contrato de arras, y que hay distintos tipos de contratos de arras. Entonces, lo más importante es que según ese contrato de arras que hayamos firmado, es muy técnico y aquí normalmente hay que contar con asistencia legal a la hora de hacer esta compraventa, aunque bueno, al final se puede entender perfectamente. Lo peor que puede pasar, como mencionabais antes, es que te eches para atrás cuando has firmado ese contrato de arras y entonces pues hayas dado una señal, y esa señal, según el contrato de arras que hayas firmado, podrías llegar a perderla. Eso es, por supuesto, lo que podría pasar. No sé exactamente si funciona igual con vosotros. Pues sí, hay multas asociadas a la firma de contratos, dado que hay un incumplimiento del contrato. En el momento que tú firmas un contrato y te comprometes a cumplir ciertos hitos de pago, así como la contraparte se compromete a vender, por eso se llama contrato de compra-venta. Yo me comprometo a comprar, tú te comprometes a vender, bajo las cláusulas que están claramente descritas aquí en este contrato. Entre esas cosas hay hitos de pago, que le llamaste señal recién. Esas señales pueden ser una señal online, una reserva online, una señal posterior, luego hitos de pago que están en base a la negociación que se haya acordado con el promotor. Genial, fantástico. Pero ¿qué pasa si es que yo en ese periodo incumplo alguno de esos puntos de ese contrato? Y viceversa. La contraparte que me vende tiene que respetar los contratos. Eso es, me tiene que vender a la fecha de entrega de llaves, que es básicamente a la escrituración, que es cuando se firma en notaría, entre notario, el acto en donde yo ignoro el departamento, hace una hipoteca, inscribo en el conservador de bienes raíces la hipoteca a mi nombre, pasa a ser mía y consecuentemente las partes se terminan de pagar lo que falte de pagar del contrato, que es básicamente la hipoteca, y por lo tanto viene la entrega de llaves. Entonces, la diferencia entre promesa y escritura es que una ocurre al inicio de la negociación o del negocio, y la escritura es cuando te entregan la propiedad a la fecha de entrega de las llaves de la misma. Y por supuesto que si es que la contraparte, por ejemplo, incumple en las fechas de entrega, hay multas. Si es que la contraparte se le, no sé, aumento del precio del sector en un 30%, pues tú tienes una promesa que está firmada con un 30% más barato, debe respetar a la fecha de escrituración el precio acordado al inicio del contrato, aunque los precios hayan cambiado durante el periodo, salvo existan cláusulas que le permitan hacer ese cambio. ¿Okay? Hay algunos casos en Chile que los permiten, habitualmente no, en España entiendo que tampoco no se permiten, salvo ajustes relacionados con inflación, ajustes relacionados con aumento de los precios de los insumos de la construcción. En Brasil, por ejemplo, trabajan con un índice que lo define el gobierno tiene una entidad que controla los precios de los materiales de construcción y consecuentemente tiene un índice. Entonces lo que tú haces es que tú firmas un contrato y el precio del contrato de la propiedad se ajusta en base a ese índice. Entonces las partes quedan igualadas. En España sí que existen índices de vivienda, por ejemplo, existe exactamente lo mismo de costes de construcción, que en este caso lo llevaría el Ministerio de Fomento, entonces llevan un índice de cómo va variando la vivienda, y todo ese tipo de cuestiones también están indexadas a cómo va variando el precio de la vivienda y el precio de los materiales de construcción. Eso existe un índice y básicamente el proceso es muy similar al que contabais. Aquí, en primer lugar, se firmaría ese contrato de arras, que sería el equivalente a la promesa. Entonces, en ese caso, pues se dejaría una señal que, digamos, es en un futuro yo me comprometo a comprar esta vivienda, y finalmente cuando se entrega la vivienda, en ese caso se firmaría exactamente igual, se llama la escritura.
y en caso de que una de las dos partes pues se eche para atrás, pues si es el comprador el que se echa para atrás, se perdería la señal, y si es el vendedor el que se echa para atrás, una vez ya se ha firmado ese contrato de arras, entonces habría que devolverle la señal. Entonces, el proceso es muy similar en ese sentido a lo que ya hemos estado hablando y efectivamente, pues según el contrato, hay pequeñas cláusulas en las que se pueden cambiar los precios, pero no es algo común, como mencionabais.